Buenos días, bienvenidos a la conferencia virtual Optimización de procesos industriales, control de aire comprimido y vacío bajo estándares de calidad, realizada por IDIA Instituto de Ingeniería Aplicada. El expositor de la conferencia es Andrés Mesa, ingeniero electrónico, UN Colombia, Sales Manager LATAM para la compañía alemana CS Instruments, subsidiaria España, con 20 años de experiencia en ingeniería e instrumentación y automatización industrial en todos los sectores de manufactura, especialista en dirección de empresas, especialista en alta gerencia de la Universidad de Asturias, máster en dirección de empresas de la Universidad Católica de Ávila, España, especializado en eficiencia energética ISO 50001 e ISO 8573-1 para la calidad de aire comprimido. Las instrucciones de la conferencia, por favor, mantener los micrófonos apagados durante la exposición y al final se abrirán para que puedan exponer sus inquietudes al expositor debido a que los ruidos externos se pueden filtrarse e incomodar a los participantes. Pueden realizar sus consultas o preguntas a través del chat o al final también se realizará una ronda de preguntas para que pueda el expositor responderlas. Cualquier consulta estaré atenta al chat. Puede iniciar, ingeniero. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, buenos días por allí, aquí sí, ya vamos finalizando la tarde. Bueno, como hemos dicho, la idea del día de hoy es invitarnos a tener un poco de conocimiento, acercamiento a lo que es la eficiencia energética, el ahorro energético en el aire comprimido y los gases. Para eso, pues con la idea hemos preparado esta conferencia con la idea y la intención de que ustedes también tengan un poco de conocimiento respecto a lo que es la eficiencia ISO 50001, un poco lo que es la calidad del aire, norma ISO 85703 rayado. En este caso, poco a poco, pues me voy a ir introduciendo en el tema y los voy a acercar. Expondré algunos temas, expondré unas generalidades de nuestra compañía y cómo también ciertas herramientas tecnológicas pues, nos pueden brindar ayuda y nos pueden acercar cada vez más a tener mejores mediciones y mejor conocimiento. Entendiendo que pues, todos aquí hacen parte también de la academia, que son estudiantes, hacen parte de las universidades, lo ideal también es llevar el conocimiento hacia lo que son las tecnologías y cómo podemos utilizarlas para el día a día y para mejorar nuestra eficiencia. Así entonces, pues los invito a conocer lo que es, primero, CS Instruments. Nosotros somos una fábrica alemana que nos caracterizamos por monitorización y la eficiencia energética. Nosotros buscamos siempre, dentro de todo concepto, llegar y acercar a todos nuestros clientes o acercar a la industria realmente hacia el control de la eficiencia. Y tener en cuenta que la calidad del aire y las buenas prácticas de manufactura pues hacen que también esto, cualquier sistema siga siendo eficiente. Entonces, bajo esa premisa, vamos a hablar un poco de lo que es o qué herramientas pueden encontrar que nos permitan hacer eso. En Alemania nos hemos dedicado, pues llevamos más de 22 años, somos pioneros, somos número uno en el mundo, somos especialistas en esto y nos dedicamos todos los días de más de 20 años a solamente pues, definir y seleccionar cuáles son las mejores formas de medición y cómo podemos ayudar y asesorar a cualquier sector industrial. Para eso es bueno entender un concepto. El aire como tal, el aire que respiramos y que vemos todos los días, pues es gratis. No tomamos el aire, es gratis. Pero el aire comprimido, el aire que se utiliza en la industria, es extremadamente costoso. Poner a funcionar un compresor, poner a funcionar un sistema de secado, llegar a obtener un aire que yo utilizo para desplazamientos neumáticos, para mover producto, pues me cuesta. Ese sí es costoso y se paga directamente en la factura. Se llega por kilovatio hora por energía consumida. Y si aún así, pues este aire además, yo no garantizo que tenga calidad, pues todo el trabajo y el esfuerzo energético que estoy realizando se ve desperdiciado. Por eso debo encontrar la mejor manera de que pues, pueda medir esta eficiencia de estos rendimientos y la mejor manera también para medir la calidad de ese mismo producto que estoy creando en este momento, que es esta misma energía potencial, esta misma fuerza que es el aire, que tenga la calidad suficiente para poder entrar en contacto tanto cualquier alimento, con un medicamento, o bueno, pues sí, la materia, digamos, el producto que esté realizando cualquier fabricante. En la industria, en toda la industria, se necesita aire comprimido. 99% tienen compresores, todos los sectores industriales. Y por eso es importante brindar especial atención. Lastimosamente, en Latinoamérica, y el conocimiento que tenemos de Latinoamérica, la dirección latinoamericana, apenas se están haciendo los pinos para ser conscientes de la eficiencia, para ser conscientes de los consumos y empezar a pensar en ahorros.
porque esto también nos garantiza pues una reducción de emisiones de CO2 al medio ambiente. Siempre que logremos ahorrar energéticamente, reducimos las emisiones y somos conscientes y sostenibles para ello. Entonces, dentro de la optimización de procesos industriales y del control del aire comprimido sí, y otros estándares de calidad, logramos acercarnos cada vez a una mayor eficiencia, una mayor calidad. Dentro de CS Instruments hemos desarrollado diferentes tecnologías que nos ayudan a medir punto de rocío, que es la humedad contenida en el aire, caudal, es definir directamente cuánto aire estamos produciendo, medir y detectar las fugas porque son pérdidas. Eso sí que son pérdidas directas. Cuando tenemos la oportunidad de saber cuánto estamos perdiendo, dónde lo estamos perdiendo, lo podemos corregir. Medir la presión para ver caídas de este ejercicio y esta potencialidad que tenemos energética, medir la calidad del aire, registrar toda esta información. Ahí es donde está, digamos, la parte importante del hecho del registro y la monitorización. Yo debo buscar recoger todo esto. Yo tengo una cantidad de medidores, yo tengo una cantidad de instrumentación, pero ¿qué ocurre? Luego poder ver. Y nada que yo no mida, no lo puedo controlar. De hecho, una premisa en ingeniería es, lo que yo no mido, no lo controlo. Debo buscar, poder hacer. Entonces, a través de la medición y la tecnología y la innovación y todos los desarrollos que hagamos, por ejemplo, esto es una patente nueva de nosotros, nos permiten acercarnos a hacer cada vez con mayor precisión estas lecturas o estas mediciones. En la industria nos encontramos todavía de muchos sectores cómo se toman notas a papel, cómo se hace información solo con lo que logro observar, digamos, de la forma más analógica posible o más empírica. Cuando yo agrego sistemas electrónicos, pues agrego precisión y agrego la capacidad también de registrar y de monitorizar constantemente cualquier variable o cualquier circunstancia que ocurra. Por eso, pues entonces cuento con registros, con software y pues con medidores directamente industriales de potencia y de energía que me ayudan a comparar todos estos medios que estoy, todo esto que estoy midiendo, todas estas variables que estoy concentrando, que estoy fiscalizando, visualizando y poder compararlas para poder tener un rendimiento de operatividad dentro de cualquier sistema. Así una eficiencia, yo la puedo definir como lo que salgo, lo que estoy produciendo y con qué materia prima. Entonces, ¿qué es lo que yo uso? Que esa relación sea la más adecuada para mi bolsillo directamente. Que yo produzca más con menos. Eso es un sistema más eficiente. En los motores, en los compresores, yo tengo estos desperdicios energéticos que pues son facturables, son contables, igual que en los niveles de producción que puedo definir y controlar para asimilar y saber cuál es la eficiencia. Así, un esquema general de lo que es una sala de compresores o lo que es el recorrido del aire dentro de la industria. Toda la industria tiene compresores, me trato aquí de señalar un poco, compresores, tenemos una etapa de secado, que es para empezar a filtrar el aire, una etapa de secado, almacenamiento y distribución del aire. En cada uno de los escenarios, pues yo debo buscar o saber qué puedo hacer. ¿Por qué? Porque toda la información que yo recolecte aquí me sirve para tomar decisiones de cómo voy a hacer alguna corrección o qué mejoras operativas y energéticas puedo realizar en cada caso. Dentro de eso, pues por eso decimos monitorizar es ahorrar. Todo lo que yo pueda observar y lo que pueda registrar es información, es data, es big data con la cual yo evalúo qué es lo que va a ocurrir más adelante. Así en la industria moderna, entre más datos tenga que observar, entre más datos pueda yo analizar, mejores decisiones puedo llegar. Lo normal. Esto es lo que ocurre con una sala de compresores o con la vida útil de un compresor. La vida útil de un compresor se compone en los 10 años de qué? De un 70% solo carga eléctrica, consumo eléctrico. El resto es un 15% el costo del mismo equipo y un 15% que es puro mantenimiento, o sea, trabajo en mantenimiento, por lo que yo busco, si un sistema es eficiente, pues es controlar que este 70% de energía consumida en toda la vida útil de un sistema de generación de aire, pues sea eficiente. Y yo pueda definirlo que todo el tiempo pues está trabajando de la forma adecuada y pueda realizar las correcciones que se necesiten en cada. Formas fáciles de saber cómo son los consumos en función del número, por ejemplo, de turnos de operación de una planta. Entonces sabemos que una planta, si trabajan todo el año, eso suele ocurrir que el compresor está encendido todo el año, pues podemos ver cómo trabaja, si es por días, si es por meses, si es por años.
Y para que ustedes vean cuán costoso puede llegar a ser. 1 kilovatio año son unos 154.400 kilovatio año. Estoy gastando. En euros fácilmente, durante un año son 17.000 euros, y eso que estoy hablando en compresión de 75 kilovatios. Si me voy a los años, en 10 años estoy gastando 174.000 euros, en 15 años 260, en 20 años 348. Eso un compresor me valdrá 30. Entonces ya se habrá pagado en 2 años el ejercicio teórico de que yo tengo un buen ahorro energético. Y si así voy creciendo en potencia, pues es muchísimo más el dinero invertido. Una fábrica de textiles, ejemplo, fácilmente supera los 400 kilovatios. Eso significa que es una fábrica que puede estar gastando a los 10 años 1 millón de euros. Vamos, que es bastante considerable este consumo energético, y por eso es bueno saber dónde puedo ahorrar, porque ese ahorro pues genera mejores utilidades, menos gastos y menos emisiones en el medio ambiente. Por eso hay que ser conscientes también de que esto recae directamente en cómo nos comportamos, cómo trabajamos con todo nuestro medio y dónde nos comportamos. Así, pues, serían datos siempre, vemos que una planta normal, datos muy comunes, donde si tuviera, por ejemplo, mantenido adecuadamente una manutención adecuada, puedo llegar a ser 10% de consumo. Si no hubiesen pérdidas, entre un 15 y un 25% adicional solo por pérdidas. Si no tengo errores, pues una consigna de precio que me mantiene un 10 a 20% de ahorros. Entonces, sin desviaciones ocasionales, lo normal es que si yo hago un buen ejercicio de eficiencia, pues tenga la capacidad de ahorrar entre un 25 y un 45% dentro del ejercicio pues, de gasto económico o la optimización del proceso. Por eso, solo en estas 3 etapas, pues yo tengo un sobreconsumo que está radicado entre el 20 y el 40 o 50%. Eso es desperdicio. Yo tengo que evitarlos. Son sobreconsumos del sistema. Ya por la siguiente manera, si yo tengo una planta con 3 compresores, pues fácilmente un solo compresor está trabajando para los desperdicios. Tengo que evitar. Ya mido. Con nosotros, pues aquí pueden ver algunos nuevos, según el mismo esquema que estamos viendo en cómo es una sala de compresores, pues aquí podemos ver diferentes puntos de medición. Podemos ver dónde mido cuando el aire es húmedo, según el tipo de tecnología que debo utilizar, dónde mido con equipos para medición de aire secos, dónde utilizo equipos para la distribución del aire, o cuando estoy cerca de la máquina. Pero ¿qué debo hacer? Miren que la palabra siempre es mido. Yo estoy midiendo, estoy observando. Yo digo monitoreando. Así, pues una de las formas de hacerlo es registrando la información. ¿Qué hago? Mido en cada uno de los escenarios. Vamos un poco y me voy dando cuenta. Aquí yo ya empiezo a tener datos, empiezo a tener información tangible, información real, información precisa. Pues estoy hablando de electrónica, una tecnología que me permite hacer lo que estoy tomando datos. El mismo sensor que nos está dando. Eso es tecnología. Cada una de estas tecnologías pues me permite entonces hacer monitorización de las instalaciones y decir cuándo es bueno, cuándo no es bueno, si es indispensable, si no es indispensable. Para que ustedes lo que decía, pero tú lo veremos más adelante. Medir en este caso, teniendo en cuenta de verdad el costo elevado que tiene, creen ustedes que es una necesidad, si eso no es indispensable y es o no es rentable. Miren que si yo hablo aquí de una gran capacidad de ahorro, podemos empezar a hablar de rentabilidades y pues retornos de inversiones o mejoras continuadas. ¿Listo? Entonces, en la monitorización es bueno definir dónde un sistema o un motor, como en este caso un compresor, es eficiente. Recuerden lo que les decía, la salida o la entrada me definen qué tan eficiente es un sistema. Yo busco con menos hacer más. En este gráfico, yo puedo directamente conocer esa relación. Es una potencia específica de una sala de compresores o de un compresor. Cuando esta relación, digamos, entre el kilovatio hora que tengo de consumo y los metros cúbicos de aire que genero o gas que genero, esa relación está por debajo del 0,14, tengo una buena relación de potencia, ¿cierto? Estoy haciendo un buen ejercicio. Cuando empiezo a desviarme y hago menos aire con más energía, pues este número va creciendo. O sea, si este número se hace más pequeño, pues la relación se hace más grande. Este número empieza a crecer y yo ya entro entonces en una posición en la que me doy cuenta directamente que tengo que intervenir en ese sistema. ¿Para qué? Para hacer las correcciones adecuadas antes de que terminen siendo un daño o que terminen siendo, en el peor de los casos, pues simplemente un sistema que gasta y gasta y gasta sin hacer una buena generación.
sea, voy a llegar a un punto en el que es muchísimo más lo que gasto que lo que puedo llegar a fabricar. Entonces, la relación se pierde, la capacidad de relación y el beneficio se pierde, lo que genera es pérdidas. Si yo tengo un compresor en el cual estoy definiendo estas situaciones, pues aquí todavía le puedo hacer un mantenimiento, pero acá es un equipo que ya me está dando pérdidas. Entonces, preguntas interesantes que nos podemos hacer. ¿Cuánta energía consumen mis compresores en el año? ¿Cuál es el perfil de consumo en turnos? ¿Estamos utilizando correctamente el aire producido o no? El aire que se va a las fugas es aire tratado y filtrado. O sea, hay que tener en cuenta eso. Que como les decía, yo ya hice un esfuerzo gigante en comprimir el aire, adicionalmente en secarlo y en filtrarlo, pues estoy perdiendo toda esa energía si no lo sé utilizar, o si por lo menos no me doy cuenta si es bueno o es malo. Entonces, ¿cuánta parte de esta energía realmente se desperdicia solo en fugas, solo en el de no salir, de no despreciar completamente? ¿O cuánto, pues, en producir tan siquiera metros cúbicos? ¿O empiezo a producir mucho más solo para sostener? ¿Cuál es el rendimiento que estábamos viendo? ¿Cuál es el rendimiento real? Eso lo sé, ¿es rentable? ¿No es rentable? ¿Cómo puedo llegar ahí? La única manera de llegar ahí es midiendo. Entonces, vamos, tenemos un poco más de conocimiento respecto a eso. Un ejemplo completamente relativo a una sala de compresores. Digamos, tengo una potencia instalada de unos 90 kilovatios con un rendimiento del 85%. Funciona unas 7.000 horas al año, ni siquiera todo el año, pues que esto es más o menos que para los fines de semana. Con un precio de kilovatio estándar que nos encontramos en Latinoamérica, de hecho, pero está en el 0,13, de pronto un poco más bajo, euros por kilovatio, y la presión de trabajo nominal o estándar en una sala de compresores, un sistema de aire comprimido, hablamos de los 8 bar, pero varía entre los 6 y los 12. ¿Eso qué significa? Que yo tengo un coste anual de energía de unos 74.970 euros. Un compresor de 90 kilovatios es para una planta pequeña, mediana, la hay. Entonces ya empezamos a ver cifras considerables. ¿Y el coste de energía entonces en esos 10 años cuántos son? Casi 750.000 euros. Eso es dinero, hay que ser conscientes de esto. Ya sé que no hablamos de dinero, también hay que ser conscientes de las emisiones que todo esto genera, las pérdidas y desperdicios. Pero vean ustedes, si están ya en un momento de la industria, pues a mí me encantaría poder hacer un proyecto de desarrollo de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque le doy beneficios a la compañía, tengo la posibilidad de hacer muchos más proyectos, mejorar las investigaciones, utilizar el rubro o digamos que el CAPEX, la capacidad que me están dando para hacer ciertos proyectos, lo puedo ampliar y mejorar en otras cosas. Eso es conocimiento, eso son habilidades técnicas y pues a la hora de trabajar en la industria pues me permite llegar mucho más allá. La sola temperatura del ambiente nos afecta. Si yo tengo salas de compresores que están en zonas muy calientes, digamos que, bueno, en Latinoamérica nos afecta mucho la altitud, pero teniendo en cuenta que, dependiendo también de estaciones del año, pues tengo la capacidad de que el sistema tiene que trabajar más o menos. Normalmente, cuando yo tengo lugares calientes con alta humedad, pues yo tengo que hacer un esfuerzo mucho más grande para dos cosas: comprimir el aire y dos, limpiar. Y limpiarlo y secarlo y filtrarlo. Pero pues, si el aire está más contaminado, pues me cuesta más trabajo ponerlo de calidad. En zonas frías, pues el aire no carga tanta humedad, está mucho más seco, es mucho más fácil de comprimir en ese sentido y también de filtrar. Es bueno considerar dónde me estoy ubicando. De los emplazamientos, los lugares donde yo pongo los compresores, donde pongo los sistemas de filtrado, es críticamente importante. So, como conocimiento de todo el ejercicio que nosotros realizamos, es poderles enseñar a ustedes que es crítico saber de dónde tomo el aire. Eso vamos. Ventajas entonces del monitoreamiento, las tablas de compresores, los consumos energéticos. Básico, para calcular el rendimiento de cada compresor, tengo que saber cuáles son sus etapas de carga, de descarga, de parada, cuando puedo configurar un sistema para que trate de mantener siempre la presión que busco y el caudal que busco para que todos mis sistemas neumáticos o mi operación o mi transporte neumático de producto pues ocurra. A eso sumemos la calidad. Entonces yo tengo que buscar que siempre esté limpio. Entonces hay que analizar cuáles son los perfiles de carga más adecuados según mi tipo de producción. Y eso solo lo puedo hacer, digo, midiendo. Así, un análisis de rendimiento de carga y descarga. Tiempo de carga, 100%, entonces es un 100% de entrada de energía, 100% de suministro. Muy bien.
tiempo de descarga, si estoy, por ejemplo, ahí en un 30% de entrada de energía, pero estoy suministrando cero. No estoy bien, estoy solamente gastando energía, pero no estoy haciendo ningún beneficio por eso. La tabla de comprimidor debería estar, digamos que debería tener un montón de horas en carga, mantener ese aire significa que estoy quieto, que el sistema está trabajando para producir lo que tiene que hacer, para sostener el sistema. Cuando eso se desbalancea, yo empiezo a trabajar más en descarga, entonces empiezo a trabajar haciendo más gasto energético de lo que estoy produciendo. Estando demasiado, lo estoy desperdiciando. ¿Qué busco entonces? Monitorear el caudal de aire. A la hora que yo mido el caudal, pues estoy teniendo la oportunidad de saber qué es lo que está corriendo. Y en esto, CS se ha especializado en definir cuál es la mejor tecnología. Les decía, nos hemos dedicado a la medición del gas. Y tiene la gran ventaja que yo mido de una forma, mucho más precisa, o bueno, mido molecularmente. Entonces tengo la capacidad también de definir cuánta masa se pasa. Hay diferentes tecnologías de flujo. Vamos, si yo voy a medir líquidos como el agua, pues genial, un equipo de medición electromagnético. Si voy a medir un aceite, un combustible, un equipo ultrasonido me funciona muy bien, o un desplazamiento positivo por engranajes. Si voy a medir un crudo, un material muchísimo más denso, un asfalto, pues utilizo un equipo complejo. Si es un agua limpia, tubería sencilla, lo puedo hacer con una turbina. Cada cosa a su lugar. Si voy a medir vapor, un vortex. Por eso nos especializamos en cada una de estas situaciones y buscamos cuál es la mejor tecnología de medición para cada caso. Y aún así, es más, desarrollamos tecnologías de medición solo para esto. Vamos al caso de las fugas. Si yo tengo la capacidad, entonces, como les decía, con un sensor más psicotérmico, de medir el espectro general, yo no tengo incertidumbre cuando tengo caudales pequeños. Entonces tengo la capacidad de medir los rangos más bajos de aire, los rangos más bajos del gas. Cuando yo mido y totalizo esto, yo puedo definir y determinar cuáles pueden ser las pérdidas generalizadas de una planta. Con un solo medidor puedo decir, oye, tu fábrica entera está desperdiciando la capacidad de un compresor, al punto que podría pagar uno de dos o tres que tenga. Esos son los beneficios que yo tengo que buscar, pero hay que encontrarlo, hay que medirlo y hay que escoger las herramientas adecuadas para cada caso. Ahí pues entran también herramientas de control o herramientas de corrección, como es un detector. Un detector de ultrasonidos que me permite identificar y ubicar físicamente dónde están cada uno de estos desperdicios. En este caso, un detector de ultrasonidos es una gran herramienta para ello, más cuando me brinda otras facilidades. Y busco siempre, pues, determinar y reducir estos consumos. Aquí, por ejemplo, en la generación total de unos 1000 litros segundo, estoy desperdiciando 250. Si fueran 4 compresores, sería un compresor por apagar. Entonces, ven cuál es la importancia de yo empezar a observar. Hasta ahora, digamos, en ciertas fábricas se está empezando a crear el cargo de ingeniero de eficiencia. Ingeniero de eficiencia, de las primeras cosas que debería observar en una fábrica es los compresores, las calderas, qué estoy haciendo con la energía, cuáles son los servicios industriales o esta gerencia industrial que yo tengo de mi materia industrial para trabajar. Eso, o sea, revisar y garantizar que se utilice toda esa energía de forma. ¿Cómo lo hacemos? Pues buscando la reducción. En este caso, la reducción de fugas es una de las mejores formas de economizar. Yo reduzco, ¿para qué? Para evitar desperdicios generales, caídas de presión, pérdidas de presión del sistema directamente o poderla reducir, lo que significa que trabajo con menor energía, sigo haciendo un ahorro. Muchos casos lo que se suele hacer en una fábrica es simplemente estoy perdiendo fuerza, súbale la presión a los compresores, entonces todo empieza a trabajar mucho más cuando no es necesario. Cuando voy a mirar y realmente lo que está es abierta una línea, estoy desperdiciando el aire, me estoy sopleteando porque me estoy secando y limpiando, eso es que tengo que evitar. Así pues, digamos, les muestro nuestra gama de productos, son equipos que me permiten llegar a la medición, donde hemos venido evolucionando desde, bueno, de 300, 400, 450, 500, 510 y hasta ahora la otra cama, que es nuestra última versión. Pero vamos, lo que importa es que vamos evolucionando, estamos en constante desarrollo para que todos tengamos herramientas
que nos permitan hacer el ejercicio también de una forma mucho más sencilla. Buscamos que, con precisión, encontrar cualquier situación. Estas son innovaciones que nos ayudan por fin a ver dónde están los problemas. Y buscamos de tal manera pues, que sean fáciles de identificar, de trabajar, para yo poder saber en un sistema, sin necesidad ni siquiera de tocarlo, dónde encuentro algo. Son equipos que a 6 metros puedo encontrar una fuga de milímetros. Bastante sencillo. Es más, si estoy metido en un entorno con ruido donde nunca lo voy a detectar, mejor aún. Pues, tecnología para cada uno de los escenarios. Así, obvio, si tengo ya adicional la capacidad de generar un reporte y saber qué es lo que está ocurriendo, pues esto ya es generación de información y reportes que me sirven para la gestión. En la monitorización, siempre es importante saber qué ocurre. Tenemos un factor importante. Bueno, una fábrica de whisky, una sala de compresores, tiene una cantidad de oportunidades de mejora desde solo observación, desde dónde debo poner la monitorización, de qué cosas debo evitar, cómo puedo identificar si hay problemas o no hay problemas. Desde la observación, muchos escenarios hasta me puedo dar cuenta con tan siquiera saber si una purga se está realizando o no. Esto es un ejemplo muy común que nos encontramos, que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, un sistema que está muy por fuera de una relación beneficiosa. Aquí tengo que mejorar, pero un montón. O sea, este equipo, como pueden ver, ya está en el 0.22 de potencia específica. O sea, esto es una zona de compresores que está dando más pérdidas que ganancias. Esto ya casi que no se puede ni reparar ni ese mantenimiento. Estoy identificando que y esto hablando de una fábrica de whisky, aquí cerca de Alemania, donde pues pudimos ver eso, una Heineken que veía. Entonces, ¿qué buscamos? Poder mejorar. A ellos les ayudó en este caso, en este escenario, pues a poder tomar decisiones donde era más fácil y era más económico cambiar toda la sala de compresores que seguir tratando de hacer mantenimiento con ella. ¿Qué logramos? Un antes y un después. Un antes, pues desperdicios generalizados en un sistema de 90 kilovatios de alrededor de 67.000 euros de consumo de gasto energético, con una mejoría, digamos que en este caso con una actualización a menos de la mitad. Estoy obteniendo un beneficio directo. Y estas son decisiones que yo puedo tomar, pero tengo que saber cuánto me está costando, cuánto me vale a mí generar mi aire. En el caso de los gases, digamos que esto no fuera aire comprimido, si fueran gases. Peor aún, porque en muchos de los casos de los gases yo tengo que comprar el gas. Entonces no solamente es que no lo genere, sino que lo compro. Pago por el oxígeno, pago por el hidrógeno, pago por el nitrógeno, pero pago altos costes. Un tanque, un cilindro de carbón puede costar 7.000 euros uno más pequeño. Entonces, tengo que buscar también pues cómo rentabilizar y cómo mantener que estos gases o estas materias primas pues sean funcionales y sean económicas. Así, entonces, cada uno de ustedes pues, puede ir ubicando qué tipo de industria les gusta y dónde pueden tener conocimiento para ello. Y pues van a llegar a hacer recomendaciones que van a servir en cada escenario. Así entonces, cuando yo hago una auditoría generalizada del rendimiento de una sala de compresores, pues puedo definir quién, bueno, y facilitar de hecho información para la toma de decisiones. Recuerden que esto es una medición. ¿Qué acciones tomar? Depende de nosotros. O depende de las recomendaciones que podamos brindar. Y eso, a la hora de ver los datos y analizarlos, pues me permite tomar estas decisiones y saber, según rendimiento, operación, operatividad, dónde estoy mejorando, dónde no estoy mejorando, qué decisiones tomar, qué comprar, qué no comprar, qué filtrar, qué cambiar o qué reparar sencillamente. Muchas veces cambiando un empaque o de qué cosa, $1 o cambiando, poniendo teflón, bueno, llego a soluciones grandísimas, con un ahorro total. Debo pensar en eso. Ahora, hablemos de la humedad. Aquí nos vamos introduciendo un poco hacia lo que es la calidad. El punto de rocío, vuelvo a definir, el punto de rocío es una relación que existe entre la temperatura y la humedad. El punto de rocío realmente es cuándo, en qué momento yo empiezo a tener una condensación, en qué momento de temperatura el aire o el agua, perdón, de la humedad, el agua que tengo contenida en el aire, pues se condensa, se vuelve agua, se vuelve goticas de agua. Lo puedo ver fácilmente en las mañanas. El aire tiene mucha humedad y en las mañanas pues nos baja la temperatura. En Lima se ve bastante, baja bastante la temperatura, entonces yo empiezo a ver goticas en las plantas. Eso es porque esa humedad que había vaporizada pues se condensó al tocar la planta que estaba un poco más fría, o al llegar a lugares más fríos.
Entonces yo puedo, conociendo este punto de rocío, identificar si un sistema al llegar a X temperatura, al bajar su temperatura, se va a condensar o no. Y si yo logro definir un punto de rocío muy bajo, cada vez más bajo, pues me va a costar más trabajo. O sea, tendría que enfriar mucho un sistema para poder que se condensara. Lo normal en la industria que ustedes van a encontrar, o los dos escenarios más comunes son un secador de refrigeración o un secador de absorción. Un secador de refrigeración busca llegar alrededor de los 3 grados de punto de rocío, no de temperatura, pero con eso, de punto de rocío, o sea, de test, ¿cierto? Y, o en el caso de los secadores de absorción, pues llegar a grados muchísimo más bajos, como a -60, -70, -80. Busco bajar mucho más ese punto donde se va a condensar. Tengo que llegar a esas situaciones. Así entonces, cuando yo logro medir el punto de rocío, pues puedo tomar decisiones. ¿Y qué es lo que pasa con la humedad en el aire? ¿Qué es lo que pasa con la humedad entre las tuberías o los ductos de ventilación o cualquier medio de transporte? En una tubería fácilmente la humedad me lleva bacterias, hongos, viruses, me arrastran, perdón, me arrastra impurezas y me carga cualquier cantidad de impurezas. Si yo evito que haya agua, pues es un medio de transporte menos que está llevando cosas. Por eso debo evitar la condensación, por eso evitar que haya agua. Y lo mismo tengo que evitar que haya aceite. Son elementos que cargan impurezas al producto como tal, que llegan por arrastre, terminan llegando al producto. El caso del agua, pues si genera hongos y va haciendo hongos dentro de la tubería, peor. O oxidación, entonces me va rompiendo la tubería. Si se me rompe la tubería, pues tengo desperdicios de aire, caídas de presión. Ven cómo una cosa se vuelve un círculo vicioso y empieza una a dañar y afectar la otra. Es importante y es crítico. Uno de los enemigos más grandes a la hora de trabajar con el comprimir es la condensación. ¿Y cómo la evito? Midiendo con un punto de rocío. Con eso determino si debo hacer alguna corrección, si debo cambiar un sistema de filtrado o cómo puedo medir. Ventajas de la monitorización de la sala de compresores: el punto de rocío. La humedad, como les decía, es el mayor enemigo. La mayoría de los problemas ocasionados son por entrada de agua a sistemas o instalaciones, son múltiples, son costosos y son muy difíciles de reparar. Las corrosiones internas son casi que imposibles de encontrar en muchos escenarios y son totalmente negativas para la calidad. Causan fallos en todos los elementos neumáticos, dañan de hecho la instrumentación y pues me pueden llegar a hacer paradas de línea de producción solo por que el producto se ve afectado o porque el sistema tiene tanto desperdicio que ya no puede ni moverse. Es crítico, eso es un ejemplo. Yo puedo estar pensando de que la información que me brinda el secador es real. En este caso me están diciendo que tiene unos 4 grados de punto de rocío, cuando la realidad del sistema eran casi 20 grados. ¿Eso qué significaba? En una mañana donde la temperatura ambiente bajara de los 20 grados, empezaba a tener condensación y la tubería se me inundaba. Una situación muy común en muchos escenarios que yo identifico fácilmente solo con abrir una llave de una purga y encuentro agua. Eso no es uno. Entonces, ventajas de monitorizar las salas. La presión, por ejemplo, del sistema. Siempre hay problemas en la presión de los sistemas. Los máquinas no se funcionan, que termino haciendo lo que les decía, subiendo la presión, pero la mayoría de las máquinas no necesitan tanta presión. ¿Por qué se sube? Para poder tratar de llegar a los puntos más lejanos con suficiente presión para un desplazamiento o un movimiento neumático. Pero cuando tengo tantos desperdicios por fugas, por toda esta oxidación, porque se me perforó la tubería, pues termino poniendo a trabajar más las máquinas para tratar de compensar estas fallas y estos errores. Y son recubrimientos, muchas veces son soluciones fáciles de sustituir. Entonces es mejor evitar un cambio de presión, no más, de hecho, de un bar, puede significar aumentos críticos económicos. O sea, como pueden ver ahí, pasar de 4.500 a 6.700 solo por cambio de un bar, en la disminución, por ejemplo, en la tubería o en la pérdida de presión. ¿Qué debo hacer? Entonces, monitorear, tengo que monitorear los filtros, por ejemplo, para darme cuenta de caídas, porque cuando un filtro se me satura, pues me obstruye. Con un sensor de, digamos, diferencial de presión, pues me ayuda mucho a darme cuenta cuando un sistema de filtrado pues está en óptimas condiciones y cuando no. Hay filtros de todo tipo. Yo filtro normalmente las 3 cosas que me mide la norma, que son partículas y aceites.
Pero cuando los filtros se saturan, se colmatan, también empiezan a soltar desperdicios al mismo aire. Y yo saber en qué condición se encuentran, pues me permite definir que todo está funcionando la misma. Y esto también se hace pues, con un cambio regular de filtrado de los sistemas de filtrado. Ya nos estamos acercando a la calidad. Entonces, ventajas en la monitorización de las salas de compresores. Hombre, pues yo tengo garantizado que todo el tiempo tengo calidad en un sistema. Hay sistemas novedosos, digamos que esto es una versión anterior, pero pues poco a poco vamos evolucionando y encontramos cómo llegar a un cumplimiento de la norma. Ya tarda un poco. ¿Qué me ayuda esto? Me ayuda a controlar que yo no tengo impurezas en un sistema. Yo, por ejemplo, una línea mal cuidada, como puede ir cargada de óxido y de grasas. Y todo esto va a ir a dar, ¿dónde? En los alimentos que nos comemos. Esto va a llegar a los medicamentos que nos tomamos. Esto va a llegar al vidrio que fabricamos, a las botellas que contienen la Coca-Cola. Todo esto cae y nos toca a nosotros. Cada que nosotros nos despreocupamos o dejamos de poner atención a los problemas que podemos tener con el aire, todo ese aire, al fin de cuentas, todo este aire industrial va a terminar llegando a nosotros. Es importante tener cuidado entonces con la calidad del mismo. Y por eso pues, se crearon varias formas, digamos que a la hora de evaluar el aire, que ya vamos a ver aquí más adelante. Escenarios normales, estoy tapando perforaciones con una tela, o bueno, utilizo el aire para soplar, o simplemente tengo desperdicios o sistemas de mantenimiento colmatados o llenos porque no los filtro, no los... ¿Cuesta llegar a la eficiencia? Hombre, un poco, pero es un ejercicio constante. ¿Yo qué debo hacer? Pues ser consciente, ser responsable, saber dónde debo trabajar y dónde debo ejecutar las acciones, pero debo saber qué está ocurriendo. Entonces, desde un jefe de mantenimiento, obviamente pues podría reportar a una dirección, a un responsable financiero, a un área de ingeniería, a un jefe de planta, y cada uno siempre va a estar diciendo, revisa tú esto, revisa tú aquello, se va a ir rotando la tarea. Buscamos que pues, la tarea sea hecha por todos, y si todos somos responsables, pues mejoramos siempre la calidad. Es un trabajo de todos. Y esto pues, es eficiencia y nos reduce todos los gastos. ¿Cuál es el ciclo normal de la eficiencia del aire comprimido? Pues observar. Primero observar, monitorear, tomar los datos, hacer auditorías, saber qué está ocurriendo, analizar todos estos datos, hacer las correcciones necesarias, encontrar dónde debo hacer estas correcciones y, hombre, reparar todos los problemas. En el caso de las fugas, si yo encuentro la fuga, pero no la tapo, pues no hice absolutamente nada y no tuve ningún beneficio energético. Y vamos a la calidad. Entonces, aquí está. La calidad del aire viene de una norma llamada la ISO 8573-1. Esta ISO nació en el 2010. ¿Pero de dónde nace? De la Unión Europea, a través del estudio pues, y el ejercicio de las buenas prácticas de manufactura, se empezó a determinar que dentro de la industria pues, hay servicios industriales tan importantes como el aire, pero que no estaban controlados. En ningún momento pues, estábamos poniendo atención a qué ocurría con él. Empezamos entonces a medir, empezamos a tratar de determinar cuál era la razón o qué debería yo hacer para que pudiera yo garantizar que ese aire realmente pues, es bueno o es malo. Y pues para determinar eso, pues tengo que crear unos estándares, que son estándares mundiales, donde yo digo, oye, pues tu aire sí es bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué debe contener o qué no debe contener? Para yo decir si es un aire sucio, es un aire limpio, es un aire de calidad o no es un aire de calidad. Y todo esto llevado a las buenas prácticas de manufactura. Entre mejor haga yo las cosas, pues mejor va a ser mi producto. Entre mejores estándares tenga yo, pues puedo tener un producto de muchísima más alta calidad, que de hecho, pues al fin de cuentas me va a generar una mayor utilidad porque puedo garantizar que es un producto bueno, que se ha hecho con un buen ejercicio, que yo he llevado unas buenas prácticas para poder llegar y obtenerlo. Así la hizo nació entonces en el 2010 buscando que crear un estándar y una forma de definir y medir cuáles son los factores que me afectan el aire y que pueden llegar a afectar el consumidor, pueden llegar a afectar un producto. ¿Qué tengo entonces en la realidad del aire? La Organización de hecho, la Organización Mundial de la Salud determinó que en un año en está perdiendo unas 7 millones de vidas solo por respirar el aire que tenemos en la calle, solo por el aire normal y común.
Ahora imagínense lo que pasa con este aire que yo tengo que tratar y que va a dar a los alimentos. Hombre, pues tengo que garantizar que sea limpio. Por eso tengo que buscar cómo no perjudicarlos. Ahí voy a, sí, que tengo que buscar qué contaminantes son los que me afectan. Y en la norma entonces se definieron lo siguiente. ¿Por qué? Porque el aire puede cargar. Pues, si fueran sólidos, yo estoy cargando polvo, óxidos, hollín, hasta microorganismos, virus, bacterias, hongos, levadura, como les decía. En los líquidos, pues llevo la misma agua, aceites que afectan el producto, que lo deterioran, que lo pudren, o pues dentro de los gases, pues tengo eso al medio ambiente, pues monóxidos, dióxidos de carbono, sodios, otros poco pues de contaminación ambiental y con las nubes negras que vemos en la industria. Hay que evitarlos. Todos esos restos de aceite, por ejemplo, me causan ese tipo de nubes. Tengo que evitarlas. En el tipo de las sustancias nocivas, entonces aquí de una vez nos damos cuenta de tres lugares o tres factores importantes, que son el control de la suciedad, microorganismos y partículas, el control de la humedad para controlar cuánta agua transportada puede estar presente en el aire, y el control del aceite, pues también puede generar otros contaminantes, ¿sí? Otros agentes residuales. Y vamos a un punto. Esto no lo encontramos, de hecho, en Uruguay. Esto es una situación donde teníamos una sala de compresores que queríamos hacer una auditoría. ¿Y qué pasaba con ella? Que estaba con la puerta abierta hacia el parqueadero. Vuelvo y les digo, el aire que yo tengo fuera es gratis, pero es el aire que yo utilizo pues para los compresores. Él toma el aire de afuera, lo comprime, lo trabaja, procesa y me lo entrega para un sistema pues, de movimiento neumático, para un desplazamiento, para un proceso industrial. Si el aire que yo ya estoy tomando de fuera es sucio, pues me cuesta mucho más trabajo limpiarlo. En este caso, al lado de un parqueadero, pasaban los coches, simplemente pues ellos liberan todo el tiempo grasas y polvos y todo eso es lo que está absorbiendo el compresor. Ya casi o prácticamente imposible limpiar ese aire, por más que pusiera filtros, por más que tuviera el mejor compresor del mundo, no podía llegar a un punto de calidad. Entonces también tengo que garantizar que este aire que ya estoy tomando, si les decía, si el solo aire mata más de 7 millones de personas al año, solo aire que tenemos afuera. Imagínense este que tengo que comprimir y trabajar, y más si lo tengo metido en un parqueadero. O, pues, no sé, un lugar donde solo hay polvo, una constructora, una cementera. Tengo que tener cuidado de dónde estoy tomando. O, pues, un filtrado. Entonces, estoy buscando siempre, constantemente estoy buscando para poder identificar cuáles son los lugares donde debo empezar. Así, contaminantes del aire. Fácilmente encontrar situaciones como esta. Necesito cumplir requisitos. Hombre, sí, hay que ver cómo llegamos a esto. El aire comprimido, normalmente, pues se olvida, la gente no le da la importancia necesaria, pero por eso mismo es que ocurren estas situaciones. Porque no dimensiono bien o no pienso desde un principio cómo va a ser a futuro mi sistema y cómo va a ir creciendo. Gracias a Dios, en la economía, pues todas las fábricas, la intención es que crezcan y crezcan y crezcan. Cada que crecen, pues se agregan sistemas, se agregan compresores, se agregan trabajos de filtrado, se consume más energía. Hombre, vamos a hacerlo bien. Ahí están las buenas prácticas de manufactura y por eso la norma las busca controlar. Entonces, cuando una línea, de hecho, ya está contaminada, es bastante difícil limpiarla y lavarla. Y eso genera una cantidad de costes elevados. Tengo que buscar evitar. Y la norma como tal me va a ayudar a evitar estos problemas. Que tengo aquí un sistema que nunca ha sido cuidado, entonces está lleno, contaminado de aceite a la izquierda, y a la derecha, pues, por ejemplo, un tanque de almacenamiento de aire, o por ejemplo, cuando compro el oxígeno, cuando compro todos los gases, pues si lo tengo en la intemperie, va a estar afectado por todo el medio ambiente, por lo que está ocurriendo con la temperatura, porque el día es soleado, porque el día es frío, me puede generar cambios de temperatura y condensaciones que no requieren. Entonces, siempre pensar dónde están también los partícipes dentro de la producción del aire es importante. Cuando trabajo con vacío, pues el hecho de yo poder garantizar que tengo una capacidad de succión suficiente es importante. Ahí es donde cualquier perforación, cualquier pérdida de vacío, pues me pone a trabajar una bomba de vacío mucho más y no voy a alcanzar a hacer la succión o no voy a alcanzar a hacer la estanqueidad de la limpieza de una línea que necesito. Caso de la producción y la fabricación de vidrios. Yo utilizo ventosas para cargar los vidrios, poderlos desplazar de un lado a otro. Entonces, con el vacío, pues yo busco poder hacer esto.
Si yo no tengo lo suficiente fuerza de vacío, una presión negativa para poder coger con estos ventosos del vidrio, se me cae, se me rompe, pues, son pérdidas totales. Entonces, siempre hay un control supremamente preciso en estas situaciones de lo que es el vacío. Es bueno tener en cuenta que estos también son consumidores de energía, son un motor que está trabajando pues, para generar poder sacar el aire de un lugar, para generar un lugar sin nada de partículas de gases, para poder pues, hacer desplazamientos, para poder de hecho a veces hacer la misma refinación de un producto, busco que no haya ningún contaminante dentro de una línea. Eso lo hago con bombas de vacío, con sistemas de vacío, que si no logro controlar, pues no van a trabajar bien tampoco. Si tengo pérdidas y no las puedo localizar, es casi imposible reparar. Los escenarios donde pueden ver cómo pues simplemente por saber dónde están puestos ciertos elementos de los equipos neumáticos, pues tengo problemas. El uso industrial entonces, el uso del aire comprimido. ¿Para qué? Herramientas neumáticas, pistolas de aire, contacto directo con los productos, el uso alimenticio, ingredientes en contacto directo o el mismo producto final. Yo estoy soplando las cosas, por ejemplo, para guardar los panes o las galletas, o les meto nitrógeno para que se mantengan secos y crocantes las patatas, por ejemplo. El uso farmacéutico, desplazamiento de los ingredientes, el mismo contacto con los fármacos, pues es mejor evitar que esto llegue al ser humano. Son agentes que consumimos dentro de la farmacopedia, la farmacología, para poder pues, buscar cómo aliviarnos o recuperarnos de alguna enfermedad. Y si esto, pues encima está cargando más enfermedades, tiene que ser críticamente un aire extremadamente limpio. La calidad, entonces, es necesaria para una producción segura. Hombre, no existe, digamos, algo legal que te diga tienes que ser así o no. Ahora sí que están empezando a nacer agentes en cada uno de los países que van y te hacen una auditoría y te dicen, tú pasas o no pasas, puedes producir, no puedes producir, o todo ese lote de producción que ya hiciste, pues es aprobado, desaprobado o se pierde. Cuando yo hago exportaciones, que pasa mucho en los laboratorios farmacéuticos, y yo quiero exportar mi medicamento, tengo que cumplir con normas de otros países. Y esos otros países sí que me exigen a mí garantizar que estoy cumpliendo, con este caso, la norma de calidad. Entonces, todas estas, como les decía, buenas prácticas de manufactura, cuando yo empiezo con el manufacturing practices, empiezo a tener una buena operatividad, una buena operación, evitando siempre, buscando evitar tener todas estas partículas. Vemos que esto ya se los hablé un poco, que es por qué yo busco y regulo, busco regular o busco controlar que todo se haga de la forma más adecuada. Normativa de las buenas prácticas de manufactura en la industria farmacéutica, pues es mucho más exigente. Yo tengo que garantizar siempre mucha más limpieza. O sea, no sé si lo han visto o han tenido contacto con ello, pero busco es eso, ¿no? Situaciones mucho más aseadas, mucho más higiénicas, impolutas en casi todos los escenarios. Ahí entonces tenemos la ISO 8573, que es la encargada de observar cuáles son estos componentes, cuáles son esas partículas y cuántos son los rangos y digamos, qué niveles debo cumplir o no. ¿En qué? Medición de partículas, medición de agua, en medición de aceite. ¿Qué contiene la norma? La norma es esto. La norma es este recuadro. Y ya salimos de acá. ¿Qué me dice que yo en partículas tengo unos máximos y unos mínimos para encontrarme dentro de una clase u otra. Pues empezando por la clase 0, que eso sería la perfección absoluta. Es que no tengo nada de partículas, no tengo nada de agua, no tengo nada de aceite. Entonces, digamos que industrialmente es casi imposible llegar ahí. Se busca llegar ahí, pero ese es nuestro objetivo, o sea, siempre queremos allá. Con la premisa de que si yo tengo un sistema limpio, si yo tengo un sistema que es de calidad, pues un sistema mucho más eficiente de por sí. Porque todo lo que yo haga pues es mejor o se vende mejor, gasto menos, lo que gasto lo estoy gastando de la forma más óptima. En las partículas, un ejemplo, si yo quiero un clase 1 de partículas, tengo que tener menos de 20.000 partículas en un conteo, menos de 20.000 partículas entre 0.1 y 0.5 micras de tamaño, menos de 400 entre 0.5 y 1 y menos de 10 entre 1 y 5 micras. ¿Eso cómo lo logro? Con un excelente proceso de filtrado. Si el filtro se llena, si el filtro se colmata, si yo no recago los cambios de filtro en el momento adecuado, pues el filtro va a empezar también a soltar partículas.
porque está colmatado, está lleno de las mismas partículas que ha tratado de limpiar, pues ya las empiezas a tirar al medio. ¿Cómo logro darme cuenta de eso? Es, hombre, ¿cómo voy a poder observar una partícula de 0,1? Pues hay tecnologías para cada escenario. Lo mismo en la humedad, lo hago con el punto de rocío, y en el aceite lo hago con sistemas, muchos escenarios con catalizadores, que era lo que se venía trabajando anteriormente, o pues con un equipo como este que hemos desarrollado nosotros, que es de este año, es una patente de este año, que nos permite por otras tecnologías de sistemas de variación de presión forzada, pues identificar ciertos niveles de gas de vapor pues, dentro del contenido del aire. ¿Qué busco? Un ejemplo, dentro de la ISO. Tengo un equipo, un sistema que debe cumplir norma ISO 8573, 123. 123 significa 1 en partículas, 2 en agua, 3 en aceite. 1 en partículas, estamos hablando del escenario que decíamos ahorita, menos de 1000, menos de 400, menos de 10. En agua estamos hablando en clase 2, 1, 2, 3, ¿cierto? En clase 2 sería menor a menos 40 grados centígrados de punto de rocío. Y en aceite un 3, pues es menor a 1 miligramo por metro cúbico de aceite contenido en el aire. Ahí, pues, como ven aquí el resumen, es exactamente eso. Si yo quiero cumplimiento 1, 2, 3, significa que estoy dentro de los valores mínimos de partículas, dentro de un valor pequeño de humedad, de unos 40 grados, y el aceite es por menos de 1 miligramo. La industria farmacéutica, yo busco siempre 1, 1, 1, y es bien difícil llegar. Llegar allí, hay que hacer un buen trabajo, hay que hacer una muy buena medición y un muy buen control y monitoreo del aire constante. Tengo que saber cómo está comportándose el sistema, porque cualquier agente, cualquier cambio en la tubería, cualquier ejercicio que yo haga, pues afecta al sistema. Por eso el monitoreo continuo es importante. Hoy, en el diseño incorrecto o correcto de una instalación, el uso inadecuado y el mantenimiento eficiente pues, puede causar que yo altere el sistema. Como les decía, los factores que son muy peligrosos para los productores. ¿Qué? El aire aspirado. Les decía, ¿de dónde estoy sacando el aire? ¿Con qué suciedad? ¿Con qué agua? ¿Con qué aceite viene? ¿Con qué microorganismos? El compresor y el refrigerador o el sistema de secado son o no son los adecuados, están pensados y dimensionados para el trabajo que van a realizar. Y a su vez, estos mismos pueden estar incluyendo partículas o aceites al mismo medio, o pues las mismas reservas por los tanques donde yo tengo el aire, si cumplen con las condiciones necesarias. O tienen corrosión, o tienen suciedad, o tienen condensaciones en las tuberías, o hay lugares de hecho donde pueden ingresar. Muy abajo tierra, una perforación, pues se me puede estar contaminando. Tratamiento insuficiente del aire comprimido pues genera un círculo vicioso donde las mismas cosas que van pasando pues me van afectando el sistema y el medio. De ahí, ¿qué consecuencias tengo? Modificación, proliferación de hongos, cambios del aroma, por ejemplo en el café, si el café yo no lo controlo muy bien la humedad, cambia todo su aroma, su sabor. Hombre, pero los que bien nos gusta en Latinoamérica. Productos defectuosos, entonces si estoy haciendo botellas, por ejemplo en el soplado y la extrusión del plástico, si el aire lleva agua, me perfora el plástico, me lo llena de burbujas y se debilita, lo cual lo hace frágil. Puedo llevar, por ejemplo, un sistema, una gaseosa, digo que tenga presión, pues se me dañaría. Pues ya es calidad del producto como tal. Se ve mucho en la extrusión, en la pintura de coches, en la automoción. Pues tengo que lograr que la pintura esté limpia y la estoy enviando con aire. Si tengo aire sucio, pues voy a dañar la pintura y pues tengo que cambiar la pintura a un coche, me sale supremamente costoso. Desgastes, corrosiones, pues decíamos, oxidaciones de las más herramientas, daños de la instrumentación, y peor aún, que es el peor de los escenarios, pues daños en la misma reputación de una compañía porque está entregando un producto defectuoso. Claro, bueno, les digo, pues aquí lo que busco es que con diferentes tecnologías poder llegar a monitorear y observar qué es lo que está ocurriendo. Y lo debo hacer con 3 tipos de tecnología. No existe algo que mida las 3 al tiempo. Debo hacerlo con cada una de tecnología, sirve para cada uno de los escenarios. Entonces, contenido del aceite. Lo estaba haciendo antes con un medidor, con un catalizador especial que se tenía que calentar para poder evaporar
el aire y controlarlos con la cantidad de miligramos y observarlos, de hecho, con de poder ver cuánto aceite o cuánto vapor de aceite encontraba, cuántos hidrocarburos tenía. Ahora lo hago por unos controles de variación de presión que me permiten generar automáticamente cuáles son estas concentraciones y compararlas. Entonces, ahora sí es pues, tecnología de punta que me permite hacer eso. Punto de rocío, un sensor capacitivo resistivo que me permite delimitar y encontrar dónde tengo grados de cuánta humedad, cuánta temperatura y cómo van variando. Hay diferentes métodos, hay unos más precisos que otros. Eléctrico, digamos que es uno de los más eficientes, y condensación. Entonces, eléctrico y condensación, pues cumplen cada una de las características de la tabla y me ayudan a buscar los mayores y menores rangos posibles. Entonces, que cumplen el espectro completo son como este tipo de sensores. En conteo de partículas, directamente hasta ahora solo se hace por observación y es la forma más precisa, que es la medición por láser de partículas, que es lo que me permite medir los rangos y las mediciones, o sea, los sensores más pequeños, los tamaños más pequeños de partículas. Hay otras que me permiten, como por saturación, por filtrado, por sistemas de intercambiadores químicos, definir que hay ciertos tamaños, pero realmente hasta el momento lo que mejor funciona pues, es por láser y poder encontrar por eso los tamaños. Nosotros ahora estamos desarrollando un sistema, pero creo que lo tendremos desarrollado por bien hasta unos 2 años más. Y bueno, mientras tanto, pues, son las tecnologías que tenemos que nos permiten llegar a hacer estas mediciones. En resumen, es que buscamos el aire comprimido, no es gratis, se necesita un diagrama de bloques de una instalación como mínimo para entenderla. O sea, debo saber qué es lo que tiene un sistema, qué compresores tiene, qué tuberías utiliza. Bueno, es poder entender o planificar cómo voy a hacer un ejercicio. En resumen, debo planificar qué instrumentación y qué sensores va a tener mi proceso. Tengo que tener un tablero de control para poder monitorizar. Significa, debo buscar siempre observar el monitoreo. Decíamos, el monitoreo constante de un sistema me ayuda a saber qué está ocurriendo. Y el cumplimiento de la norma, o sea, ser un proceso de calidad me garantiza mayor utilidad, mayores ventas, menos gastos y un sistema que va a ser mucho más sano y más sostenible en el tiempo. Sí, muchísimas gracias, de verdad espero logré resumir como que todo un mundo de tecnología dentro de un poco de tiempo. Para cada uno de los casos, pues bien pueden acercarse a nosotros y con mucho gusto les comunicaremos o les daremos más información o presentaciones para que ustedes también lo puedan estudiar. Y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ahora, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pueden abrir sus micrófonos o también pueden escribirla al chat para que el ingeniero pueda resolverlas. ¿Qué tal? Buen día. Les saluda Antonio Cóndor. Yo tengo dos consultas. La primera, si es posible usar IoT en estos dispositivos, ¿no? Y si hubiera, si eso es factible, si hay algún caso de éxito acá en el Perú, que nos pueda comentar, ¿no? Y la segunda pregunta es si, ¿cuál es el mercado actual donde actualmente estos equipos se están distribuyendo o vendiendo? Esos dos. Gracias. Vale. Los sistemas de comunicación IoT, IoT pues para poderla, digamos que hacer la autogestión, la autoobservación de los mismos sensores, cada vez están avanzando y se están agregando las tecnologías. En la tecnología de comprimido, la medición de gases, las botellas que nosotros tenemos todavía no se utiliza porque no es necesaria. Nosotros simplemente tomamos mediciones, pero no tenemos, digamos, que el requerimiento de hacer una observación del sensor como tal, en constancia, porque vienen certificados y vienen pensados por la durabilidad del tiempo. Se está pensando en adicionarlo en el futuro. Digamos que todo tiende hacia allí, pues a tener este tipo de intercomunicación todo el tiempo con el sensor para poder saber cómo se comporta, pero no es necesario en el momento. Ahorita tenemos comunicaciones de todo tipo, o sea, en lo normal es comunicación por sensores de 4 a 20, RS485 Modbus o Modbus Ethernet. Y por ahora digamos que son lo más estándar industrial en este tipo de sensores. En la industria en Perú, sí, estamos en todas partes. De hecho, compresoristas como tal son nuestros mayores clientes. Que hice la Transcoco hace poco, que estuve yo en Perú en julio, hicimos un proyecto muy bonito con Industria San Miguel, que ustedes saben muy bien el tamaño de fábrica que es allí en Perú, es quienes hacen las botellas ahorita o las máquinas de embotellado para casi todas las cerveceras y empresas de gaseosas.
están creciendo muchísimo, yo creo que son las empresas con más proyección en el Perú, y bueno, con ellos estamos trabajando ahorita en un proyecto generalizado. Pero cualquier tipo de cliente, que hablo de Nestlé, de Casaluca, de todos los ingenios, de laboratorios, son nuestros clientes. O sea, somos activamente la fábrica o el productor de estos equipos más grande en el mundo y somos el primero. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Cómo se puede gestionar la situación de no contar con sala de compresores? Se entiende que lo recomendable es tener una situación controlada, pero en ocasiones debe lidiarse con limitaciones de espacio y no se tiene otra opción que instalar en un techo o a la intemperie. Vale. Digamos que en la intemperie, pues por lo menos cambiar y ponerle un techo, por lo menos. Y sí que hay una forma, pues se pueden utilizar los filtros EPA, filtros que me hagan como el prefiltrado o unas mallas que me aíslen todos los contaminantes de mayor tamaño de lo que estoy haciendo en la aspiración. Hay muchas formas de hacerlo, digamos, hay compañías dedicadas solamente para esto, para prevenir el previo al aire que yo voy a tomar para una sala de compresores. Si está en una sala encerrada, pues puedo adecuar ductos para que ese aire pues, venga de mejores lugares y pues controlar obviamente en el caso de intemperies que no solamente el aire tiene un problema, sino que les llueve o tienen otra situación que podría ser peor. Un techo a veces es una gran solución y es una gran diferencia y es una solución económica. Y el filtrado, cuando definitivamente pues no tengo cómo reubicar mi sala de compresores, pues un filtrado previo me ayuda mucho y me mejora de verdad en un gran porcentaje la medición de este tipo de factores como lo que es las partículas, el agua y el aceite en un sistema. Entonces, siempre que pueda tomar un mejor aire, me va a ser mucho más fácil y va a aumentar el rendimiento del sistema. No sé si tienen alguna otra duda, con mucho gusto, o pues también los pueden dejar por escrito y con mucho gusto lo solucionaremos. Listo. Bueno, entonces siendo más, les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho haber estado durante esta conferencia, esta charla, que bueno, que ha sido mucho tema, mucha información condensada. Como les digo, la podemos trabajar en algún momento paso a paso, observar un poco más cada tecnología y acercarnos un poco más a lo que es este mundo de la calidad y la eficiencia del aire comprimido y los gases. Desde CNIC Instruments, desde fábricas de Alemania, les agradecemos también mucho y pues en este caso con IDEA es lo mejor que hemos podido pues para que ustedes vayan teniendo este conocimiento cada vez más cerca a ustedes. No duden en consultarnos, mi nombre es Andrés Mesa, el encargado para Latinoamérica y pues con mucho gusto los puedo ayudar.